Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 13 de enero del 2025 ya estamos en una emisión más de la Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y agradezco muchísimo que esté esta mañana con nosotras aquí en esta Mesa Política en Radio CIMAC. Así que bienvenidas, bienvenidos quienes estén conectados y pues agradecer también a nuestras analistas, Angélica de la Peña, Marta Tagle, Alma Margarita Oseguera, gracias por estar esta mañana. Y bueno, pues tema tenemos. El sábado se hizo el meeting por los 100 días de pues la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que hoy vamos a analizar precisamente lo que nos refleja o lo que nos tendría que estar dimensionando en la vida nacional los primeros 100 días de esta presidenta. Así que déjeme recordarle los números en cabina 55 60 60 55 71. También a través de las redes sociales nos puede encontrar como CIMAC Noticias, tanto en X como en Facebook. Así que háganos llegar sus comentarios. ¿Qué evaluación hace usted de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum? Angélica de la Peña, a ver, una primera reacción de lo dicho, de lo vivido, de lo ocurrido el pasado sábado, este fin de semana, en el marco de los 100 días de Claudia Sheinbaum. Mm. Muy buenos días, Lucía, muy buenos días a quienes nos escuchan, querida Marta, querida Alma. A ver, yo creo que se tiene que dar en un contexto general de lo que está pasando en México, lo que está pasando en el mundo, las expectativas. Yo creo que esta modalidad de dar un informe a los 100 días, los primeros 100 días del gobierno es fundamentalmente una propaganda mediática para, en este caso, lo puedo entender perfectamente bien, de la presidenta Claudia Sheinbaum, también decir aquí estoy, yo soy, y estoy haciendo o me propongo hacer esto, pero además aprovecho para contestar sobre las distintas situaciones que se están viviendo y que hoy son materia de conversación. Ya no me meto en el tema, pero pues en unos días más Trump presidirá Estados Unidos con todas sus amenazas. Y además no podemos dejar de observar los comentarios que ya están dando, estas recomendaciones como la que le hizo Cedillo respecto de que sea ella, que se empodere, lo dijo de otras palabras, pero sobre todo que no haya detrás en el cuarto continuo quien esté dando línea. Me parece que esa situación está ahí, va a ser complicado que la presidenta se desprenda de eso, pero hay que entender dos cosas. En primer lugar, ella forma parte de un equipo que está haciendo algunos cambios interesantes, pero forman un equipo y piensan igual. Y yo creo que el otro aspecto preocupante desde mi punto de vista es que esta dinámica de dar prebendas para la gente que está reafirmada en este segundo piso de la 4T nos lleva a una situación muy complicada por la falta de recursos que ya se están evidenciando y sobre todo porque no cambia. Eso es lo que a mí me interesa señalar, no cambia su enfoque respecto de que la gente, los grupos sociales que están en una situación irregular, en situación de vulnerabilidad, de extrema pobreza, de marginación, tienen que salir. El gobierno tiene la obligación de sacar a esos grupos de esa situación irregular y llevarlos a una protección integral de sus derechos humanos. Me parece que ese enfoque no lo estamos viendo mucho en quienes han estado presidiendo el país, mucho menos en el anterior presidente, que inscribió políticas populistas y hoy refrendadas por la presidenta Sheinbaum. Pero el problema es de que ahora no va a tener los dineros. Y creo que en el marco de todos estos pendientes, desde este enfoque de derechos, tengo que poner el dedo en el Sistema Nacional de Cuidados, que ya no lo menciona, ya lo quitaron, ya lo borraron, y me parece eso muy grave. Pues efectivamente, a ver, esta es una primera reflexión sobre lo que está, pues estamos viviendo o está lo que ocurrió el sábado pasado. Marta Tagle, cuál es tu análisis de del discurso que escuchamos de Claudia Sheinbaum,
de un zócalo lleno, sin lugar a dudas, ¿no? Abarrotado, diría yo. ¿Cómo lees tú este 100 días de Claudia Sheinbaum? Sí, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlas a todos. Y bueno, lo primero que quiero decir con respecto a estos 100 días es efectivamente el informe formal, ¿no? Se tiene que dar hasta dentro de un año, ¿no? Es lo que marca la ley. Y digamos que lo primero que sucede es que está continuando también en esta lógica narrativa de estar permanentemente llenando la plaza del Zócalo a los primeros 100 días de gobierno. ¿Por qué se pretende un informe a los primeros 100 días de gobierno? Y es que en materia de comunicación siempre se ha dicho que los primeros 100 días marcan como son el arranque y son los que marcan cómo se van a manejar las cosas a partir de este momento. Entonces creo que es bien importante o interesante analizar de cara a ese contexto, ¿no? Estos 100 días han puesto las bases de lo que va a seguir siendo el sexenio. Y me parece que también las declaraciones que la presidenta hizo frente a este zócalo lleno, efectivamente, donde si bien mucha gente fue llevada en transporte, las redes se pudieron dar cuenta de que la gente fue llevada, también hay que reconocer que van con ánimo, con interés de escucharla, pero este ánimo de llenar la plaza y lo que dijo frente a esta plaza es hablar de la continuidad, es decir, va a seguir siendo un gobierno muy parecido a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, por lo menos en la forma, pocos cambios y me parece que en los temas importantes de la política pública también va a haber pocos cambios y de entrada ella está diciendo, si están esperando que hiciera yo algo diferente, pues se equivocan porque va a haber continuidad. Y además señalo de manera muy importante, haciendo respuesta además a lo que el expresidente Cedillo mencionó en alguna conferencia, que a ella no la manda nadie, que ella ha decidido gobernar de esta manera, o sea, palabras más o palabras menos, diciendo que las mujeres pueden gobernar por sí mismas sin que nadie gobierne por ellas, pero que ella ha decidido darle continuidad. Y entonces, pues me parece que de cara a esta declaración y a lo que hemos visto estos 100 días en los que efectivamente las grandes reformas que se han hecho, los movimientos, la política pública, incluso el presupuesto del que hablaba Angélica, tienen la misma lógica del gobierno anterior, vamos a ver pocos cambios, sí en un escenario totalmente diferente frente a las presiones que tendrán tanto económicas, tanto del exterior y por supuesto en un tema de la inseguridad que sigue siendo muy marcado en nuestro país. O sea, me parece que eso le tendrá que marcar una lógica diferente por más que la presidenta quiera continuar con la misma forma de gobierno que su antecesor. Alma, Margarita, ¿qué dices de lo ocurrido el sábado y qué nos marca en términos de gobierno? Bueno, me parece que fue un discurso muy parecido eh, a las frases de AMLO en su estilo, muy parecido, y en la práctica vemos que, por ejemplo, lo que tiene que ver con seguridad, la estrategia cambió y le dio ella también un realce. Sin embargo, me parece que hay mucha opacidad porque cuando se enfoca en las reformas constitucionales, o sea, con garbo ella menciona cómo se apoyó la reforma en singular constitucional, refiriéndose al Poder Judicial de la Federación, como minimizando todo lo que tenía que ver con los órganos autónomos que para nosotras, para la sociedad en su conjunto y para la democracia y para la transparencia son fundamentales. Y no se menciona en lo más mínimo y sí se le destaca al Poder Judicial de una manera muy infravalorada en términos de su impacto. Al contrario, es para garantizar que el pueblo decida, gobernamos con el pueblo, este discurso que se ha tenido. Eso me preocupa porque también, por ejemplo, hemos visto que los datos que se han dado en términos de homicidios, feminicidios, o sea, siguen siendo, antes que había en las páginas, se veía lo que tenía el secretariado,
de seguridad, y por el otro lado otras fuentes, ahora no. Entonces, por eso digo que también vimos en los medios de comunicación que había mucha eh, apoyo al reconocimiento de que sea una mujer, y bueno, también a nivel mundial se le reconoce, y es muy interesante porque se habla de como una mujer, una presidenta que está eh, promoviendo la unidad, cuando en realidad sabemos que la unidad que ella convocaba era sobre todas las filas internas de Morena por todo lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Eh, porque el discurso sigue siendo de los otros y nosotros, ¿no? Entonces, esa parte es muy lastimosa porque vemos también que hay comunidades que están exigiendo justicia, exigiendo que se reconozca el control en estas entidades de los grupos, de los carteles. Y por eso decía que perdón que te interrumpa, Alma, que fue uno de los temas centrales, el tema de seguridad. Me parece que hubo cuatro grandes bloques: hablar de las mujeres, seguridad, pobreza y la continuidad de un proyecto de salud. gobierno que, por supuesto, inició con Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ir a un corte de estación, regresamos, no se vaya, estamos aquí en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Volvemos. Reforma histórica para la igualdad de género en el lenguaje constitucional. El Senado de la República aprobó una reforma constitucional impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que introduce el lenguaje inclusivo en 31 artículos de la Carta Magna. Con 112 votos a favor y 1 en contra, esta reforma tiene como objetivo visibilizar la igualdad de género y garantizar la representación de las mujeres en los textos legales y cargos públicos. Durante su toma de posesión, la presidenta Sheinbaum enfatizó la importancia del lenguaje incluyente al señalar que lo que no se nombra no es visto. Esta visión quedó plasmada en la reforma, que busca eliminar expresiones masculinas genéricas como presidente, sustituyéndolas por términos inclusivos como presidenta o presidente, gobernadora o gobernador y jefa o jefe de gobierno. Este cambio representa un acto de justicia hacia las mujeres que lideran y transforman la nación. El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Insunza, destacó que esta reforma es un paso crucial para erradicar la discriminación de género en la cultura mexicana. Señaló que el uso exclusivo de términos masculinos en los textos legales perpetúa la idea de que los cargos de poder están reservados para los hombres, relegando a las mujeres a roles secundarios. La senadora Olga Sosa, una de las principales promotoras de esta iniciativa, enfatizó que las mujeres ya estamos en la Constitución y queremos que la presidenta y las futuras presidentas lo estén también. Este cambio, señaló, no es solo simbólico, sino una herramienta para consolidar la equidad en los más altos niveles de toma de decisiones. Por su parte, el senador Óscar Cantón destacó que estas modificaciones representan la lucha histórica por los derechos de las mujeres. Afirmó que el lenguaje incluyente no es solo una cuestión de estilo, sino un reconocimiento del valor y liderazgo de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa y próspera. El dictamen aprobado por el Pleno del Senado argumenta que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también transmite y refuerza estereotipos de género. El predominio del masculino genérico en la Constitución ha invisibilizado históricamente a las mujeres y perpetuado desigualdades, por lo que esta reforma busca transformar dichas estructuras desde su raíz. Con estas modificaciones, artículos clave como el 69 ahora incluirán expresiones inclusivas. Por ejemplo, el texto referente al informe de gobierno dirá: la presidenta o el presidente de la República presentará un informe por escrito. Esto garantiza que las mujeres sean nombradas y reconocidas en los más altos cargos del país. Este logro representa un paso histórico hacia la igualdad sustantiva, reafirmando el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum con la justicia de género y consolidando a México como líder en políticas inclusivas. También hoy les digo a quienes piensan que las mujeres no tenemos iniciativa propia, que por nosotras piensan otros, a quienes afirman que las mujeres no gobernamos porque no tenemos capacidad o inteligencia,
a quienes creen que presidenta se escribe con E, a los que con cobardía no pueden reconocer que las mujeres somos personas, a esos que aún no han entendido que las mujeres podemos, les decimos, así como llevamos un hogar, así como somos madres y abuelas, también tenemos la fuerza, la entereza, el temple y la capacidad para ser bomberas, ingenieras, astronautas, doctoras, abogadas y comandantas supremas de las Fuerzas Armadas. La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado. México está cambiando para bien. Eso lo saben incluso los que se quedaron anclados en el ayer. Estamos viviendo tiempos excepcionales, únicos, extraordinarios, porque es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Pues así lo dijo Claudia Sheinbaum frente a un Zócalo lleno en, en estos pues 100 días de gobierno, mi querida Marta Tagle. ¿Cómo traducir la algarabía del Zócalo a estas consignas y la vida real de las mujeres en términos de los retos que viene? Ya decía Angélica de la Peña, el Sistema Nacional de Cuidados ni siquiera se ha mencionado. Sí, yo creo que además una cosa es lo que se dice y otra cosa es la realidad, ¿no? Como un poco lo que decía Margarita, ¿no? A nivel de narrativa, ahorita en esta parte que reproducen de su discurso del día de ayer en el Zócalo, habla de que el clasismo, el racismo y el machismo ya se quedaron en el pasado. Y eso quisiéramos, todas las mujeres y las mexicanas, porque efectivamente lo que hemos vivido, las violencias que vivimos de manera constante, están relacionadas con estos ismos que ella mencionaba, de manera muy particular el machismo. Pero yo creo que el machismo sigue más que nunca centrado ahí y no la mera llegada de una mujer como presidenta va a cambiar esta realidad. Y sobre todo si no pasamos del discurso a los hechos. En los hechos hemos visto que hasta ahora ni en las políticas públicas, ni en los presupuestos, ni en los cambios estructurales hay un cambio sustancial para las mujeres de a pie, para las que salen día a día a buscarse el trabajo y que tienen que andar buscando cómo le hacen para que sus hijos queden cuidados, para que tengan que atender a la persona mayor que está en casa, ¿no? Cuando esa responsabilidad sigue cayendo ahí, incluso en su discurso también mencionaba eso, no debería de ser así, pero las mujeres somos las que nos hacemos responsables de todo esto. No debería de ser así, lo dice la presidenta y así coincidimos, pero para que eso cambie no solamente falta decirlo, hacen falta políticas públicas y lo que hemos visto hasta ahora y lo platicábamos en uno de los programas es que anunció una serie de estancias infantiles que son las mismas que tenemos, que al final de cuentas van a ir dirigidas para mujeres que tienen un trabajo formal y que siguen sin resolver los problemas que las mujeres tienen de cuidados. Y tampoco la pensión para personas, para mujeres, de la cual habló de manera consistente, pues sí, sin duda es un reconocimiento a el trabajo que las mujeres han tenido que desempeñar a lo largo de su vida, pero pues no necesitamos llegar a los 64 años o a los 60 años para recibir un apoyo, sino tenemos en este momento que resolver esas desigualdades que hacen que las mujeres enfrenten esa misma realidad en una condición totalmente diferente y eso solamente se modifica a partir de la acción del Estado, del gobierno con políticas públicas y presupuestos, que eso más allá del discurso no se ve reflejado ni en los presupuestos y déjame decirte que ni siquiera en la propia consulta que se está haciendo del Plan Nacional de Desarrollo. Alma, Margarita, ¿qué hay que decir de esto? Ya lo coloca esta Marta Tagle. ¿Tú cómo lo miras? ¿Qué otros elementos ves? Tu micro, Alma. Sí, definitivamente
En el discurso ella está hablando de un México, de que estamos muy bien, y yo creo que en los programas sociales efectivamente se les ha mejorado, pero a una población, es pequeña la población a la que se le ha mejorado y qué bueno, pero eso no responde a todo lo que ella prometió. Y también en su discurso es sumamente, eh, como decía, es muy parecido al de AMLO, pero con su estilo, en el sentido de que la cuarta transformación va, nosotros somos quienes estamos con el pueblo, para el pueblo, todas estas formas que acercan a una población que está urgida de que siempre se le esté reconociendo, de que siempre se le esté escuchando. Esto es muy importante, pero en realidad también hay una población que está denunciando, que está exigiendo justicia y no le está llegando. O sea, tenemos todas las madres de desaparecidos, tenemos también todas las familias que se han tenido que ir de sus casas porque está controlado por carteles, las diferentes entidades, y esto es lo que me refiero. Y es un tema que ella no trata ni ahora ni trató en otro momento. Todo el tema de las madres buscadoras y demás es un tema, un asunto que está fuera del discurso. No se toca. Y además, por ejemplo, es muy contradictorio que tenga un porcentaje del 76 al 80% de aprobación, según las encuestas, pero por el otro lado, es cuando al menos yo no recuerdo haber vivido un México, en mis 60 y tantos años, un México con tantas entidades tan atacadas, tan abiertamente, con tantos asesinatos a plena luz del día. Sabemos que en el sureste de la República siempre ha habido este tipo de situaciones, no solo por los carteles, pero como estamos viviendo el México del siglo XXI, del 2024 y 2025, yo no recuerdo haberlo vivido. Eh, Angélica de la Peña, ¿cómo miras tú esta parte? Mira, yo creo que hay muchos retos que tienen que irse imponiendo por la propia gobernanza. Creo que quien gana tiene todo el derecho legítimo de plantear las formas de cómo va a gobernar. Sin embargo, llegas con una constitucionalidad y entonces llegas al encargo también con la intención de cambiar esa constitucional. Me parece que ese es un error histórico por parte ya no de López Obrador, sino de la presidenta Sheinbaum. Todo lo que derivará de este tipo de decisiones, de abusos, de estas mayorías calificadas y mayorías en los congresos locales, ponen a México en una situación muy complicada en el futuro. Yo creo, y quiero mencionarlo, hoy hay una foto que circula mucho de esta reunión, esta concentración en el Zócalo de 28 gobernadoras y gobernadores, varios de la oposición ahí, que dan un mensaje interesante respecto de que, bueno, se toman la foto, ¿sí? Eso no lo vimos en los 6 años de López Obrador. No vimos a López Obrador en los ir a los estados de gobiernos de la oposición, pero por el otro lado, hacer esto que se está haciendo con la Constitución a partir de un concepto de transformación que no está pegada ni siquiera a los principios convencionales o de respeto pétreo a la Constitución del 17, me parece que sí son llamados de alerta. Tiene derecho a seguir una ruta política como la que nos lo dijo durante la campaña, pero creo que siempre en México se tiene que tomar en consideración que hemos avanzado en tener equilibrios de un presidencialismo fuerte. Yo no creo que tengamos que estar permitiendo la denostación de la presidenta por ser mujer, porque observamos mucho eso, pero tampoco creo que tengamos que hacerle concesiones por ser mujer y porque tenemos un argumento de que hay un rasero distinto,
sino hoy está en el poder y ejerce el poder y tiene que hacerlo tomando en cuenta la problemática que tenemos, pero en esta mesa hay que señalarlo y reiterarlo, los problemas que tienen las mujeres de todas las edades y de todas las condiciones. No, absolutamente. La idea precisamente de la mesa es ir analizando desde la mirada feminista lo que va a ser sin duda, ya lo es, un parteaguas en la historia de México, que es la presencia de la primera mujer presidenta, que hay que reiterar, es producto de una larga lucha del movimiento feminista, donde obviamente aquí ustedes tres, Alma, Angélica, Marta, pusieron todos los elementos para que pasáramos de las cuotas de los 90 y tantos, del 90, ¿no? A la paridad. Sin eso, la paridad en todo, sin esa reforma, sin esos cambios que se hicieron a través de las legisladoras como tú, Angélica, como tú, Marta, tendríamos otra realidad en el país. No tendríamos la mitad de entidades gobernadas por mujeres, no tendríamos este gabinete paritario, y eso hay que recordarlo, sin lugar a dudas, de dónde viene lo que hoy tenemos. Vamos a ir a un corte de estación, regresamos, no se vaya, estamos aquí en la mesa política, volvemos. En materia de seguridad, como saben, lo hemos explicado, nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Atención a las causas para evitar que las y los jóvenes vean a los grupos delictivos como una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Además de todos los programas de bienestar que hemos anunciado, pusimos en marcha en municipios prioritarios con altos índices de violencia una estrategia de paz con atención directa casa por casa. El segundo eje es el fortalecimiento de la Guardia Nacional. El tercero, la inteligencia y la investigación. Y el cuarto, la coordinación de todos los niveles de gobierno. Con esta estrategia y con la tendencia que ya venía del gobierno del presidente López Obrador, les informo que entre septiembre y diciembre de 2024 los homicidios dolosos disminuyen. Pues, insisto, aquí está lo señalado, que es uno de los ejes que la presidenta ha dado prioridad, digamos, a todo el tema de seguridad, Angélica de la Peña. El mensaje es claro. ¿Tú qué opinas? Pues sí, pero contradictorio. Frente a lo que acaba de decir, prácticamente con unas horas de diferencia, el gobernador Durazo en Sonora, en donde señala que el 97.2% de los homicidios, las víctimas se pusieron a sí mismas en esa situación, digamos, de riesgo, lo añado yo, pues entonces mi pregunta es, ¿cómo puede estar atendiéndose, por ejemplo, el feminicidio cuando se está hablando de que en una interpretación de lo que dice este señor, las víctimas se pusieron a sí mismas en riesgo para ser asesinadas? Tiene es interesante cómo piensan estas personas y puedes entender por qué tienes a una sonorense, una madre buscadora por todo el país, junto con otras madres, con otras organizaciones que cada vez son más y cada vez están más integradas, exigiendo que aparezcan sus seres queridos con vida, o saber qué pasó con ellos, cuál fue su paradero, cuál fue su suerte. Me parece que hay un problema de un doble discurso, querida Lucía. Por un lado se pregona una cosa, pero por el otro lado se hace otra o se deja de hacer. Y tienes ese tipo de exabruptos como el del gobernador Durazo, que se refleja, se echa de cabeza, por decirlo coloquialmente, al estar mencionando este tipo de comentarios que son a todas luces totalmente inadecuados en boca de un gobernador que está tomando las decisiones de seguridad de un estado. ¿Cómo va a atender la policía, que es el primer respondiente de Sonora, estos hechos? ¿Y cómo va
a participar legalmente en función de sus atribuciones constitucionales, de su constitución local y federal, con las otras instancias del Ministerio Público y etcétera. Y sobre todo, ¿qué respuesta se le da a las víctimas sobrevivientes? Yo creo que sí estamos frente a una situación en donde necesitamos seguir insistiendo que el Estado de Derecho en México, y particularmente el Estado de Derecho de las mujeres, porque cada vez son más mujeres las que desaparecen de manera forzosa y cada vez son más mujeres jóvenes, niñas que desaparecen de manera forzosa, pues estamos ante una situación en donde el Estado de Derecho no les importa y se dice cualquier cosa que francamente es muy preocupante. Uno de los elementos que colocó también en el discurso Claudia tiene que ver con esta demanda de que hizo el gobierno pasado en Estados Unidos a las tiendas de armas y han estado señalando precisamente cómo ahí se hace necesario que también pues el gobierno de Estados Unidos vaya controlando pues esta circulación de armas y ya lo dijo Marcelo Ebrard en un foro que estuvo la semana pasada, pues son Estados Unidos es el que está armando a los cárteles, ¿no? Al permitir este tipo de venta de armas de manera tan fácil. Y Alma, pensando en esto que señala Angélica, hay un elemento precisamente que tiene que ver cómo en el caso del feminicidio hacia las mujeres, las armas de fuego se van colocando como uno de los instrumentos que tiene un repunte para arrancar la vida de las mujeres. En esta estrategia de seguridad que señaló la presidenta, ¿dónde quedamos? Precisamente en la lógica de la vida y la integridad de las mujeres y niñas. Me parece que todavía no se ve la fuerza y el enfoque evidenciando cómo nos afecta precisamente más a la población de las mujeres cuando se tienen estas armas en las casas. O sea, todavía eso no se destaca porque no se ha logrado, en mi opinión, todo lo que tiene que ver para evidenciar el perfil del feminicida que se quiere encajonar en un tipo cuando sabemos que puede ser cualquier padre, es marido, o sea, alguien de la familia cercano. O sea, siempre estamos viéndolo como algo distinto, ajeno. Entonces, me parece que no ha habido todavía una difusión que pueda enfocar lo que significa el riesgo para las mujeres, el riesgo en la familia, no solamente para las mujeres, para la familia en general, para niñas y niños. Y también me parece que hay otro, digamos, otra arista que tiene que ver con el mensaje que lanza Claudia a la población de migrantes en Estados Unidos en relación eh, a todo lo que ha sido el discurso antimexicano, mezclándolo. Por eso tenemos que poner estas bordes, estas eh, Destacando las remesas, solo el 20% dijo Claudia llega a México, el 80% se queda en Estados Unidos, sí, reivindicando el papel de la población migrante. sí, pero también refiriéndose a la cuestión de la seguridad. O sea, nuevamente, refiriéndome al discurso antimexicano y cómo lo vincula, ellos son los que traen las armas, o sea, lo revierte Trump. Ellos son los que traen las armas, ellos son los que traen los delitos. Y el mensaje que envía Claudia Sheinbaum diciéndole, bueno, la población de migrantes es una población altamente calificada que se utiliza, o sea, yo pienso que ella ha estado jugando de manera inteligente, me parece, cuando se refiere a la población de migrantes, por todo lo que ha estado eh, amenazando Trump respecto a todos los aranceles que se van a poner. O sea, aquí hay varios elementos que también pues podemos reconocer en términos de que no se ha quedado callada, ha respondido de manera diferente.
y no utilizando el enfoque al interior de nuestro país de lo que significa tener las armas en las familias, el impacto de aumento en los feminicidios. O sea, esa parte no existe. Ahí hay varios elementos, mi querida Marta Tagle. No solamente tiene que ver esto, la proliferación de armas de fuego, eso se viene documentando desde hace tiempo y poco se había tomado en la acción, pero me llama la atención que ahora recupera precisamente esta demanda que en su momento pusiera Marcelo Ebrard ante Estados Unidos para que detuviera pues este tráfico de armas. Y esto con el mensaje de los 4 elementos que ya ha señalado desde el primer momento para la estrategia de seguridad, que finalmente pues, los datos están ahí, mi querida Marta Tagle. Sí, yo creo que sin duda la estrategia de seguridad va a estar muy relacionada con estas presiones que ya hablaban tanto Angélica como Margarita de lo que va a suceder a partir del próximo lunes de la llegada con Trump como presidente de Estados Unidos, porque sin duda estos 3 temas que ellas manejaban, el tráfico de armas, el tráfico de personas y el tráfico de drogas, son 3 cuestiones que van a estar marcando la relación México-Estados Unidos y muy de manera concreta el tema de la estrategia de seguridad. Quiero decir que en ese sentido me parece, y ya lo apuntaba Margarita, que también ha sido inteligente la presidenta en ir haciendo algunos cambios en la estrategia de seguridad sin tener que decirlo, pues, ¿no? Sin tener que estarlo declarando, porque declararlo implicaría incluso tener animadversión en la propia 4T, porque, pues, recordemos que la estrategia de seguridad de López Obrador se resumía en abrazos y no balazos, ¿no? Y me parece que ella, sin tener que declararlo, ha venido haciendo algunos cambios y en ese sentido, para nosotras las mujeres, me parece que es un tema interesante estar pendiente del asunto porque yo veo menos militarización en su mensaje. Y eso es un tema que en la vida, en la integridad de las mujeres es un tema fundamental. Ojalá se logre, ojalá le baje tantito, ¿no? Ojalá y esta estrategia realmente cuaje. Me parece que un poco la presencia del secretario de Seguridad en estos lugares donde hay estos lugares tan violentos como el caso de Sinaloa, Sonora, que ahorita apuntaba Angélica, lo que está sucediendo en Chiapas, etcétera, dando resultados justamente porque en esa medida podrá continuar con ese cambio de estrategia. Pero lo que todavía no logramos ver, esa es la estrategia, digamos, como grandota, ¿no? La que tiene que ver con la seguridad a nivel nacional. Pero la seguridad del día a día, la que hemos dicho, a ver, las mujeres no nos sentimos más seguras con más policías en la calle, con más Fuerza Armada en la calle. Hace falta mucho, hace falta infraestructura, hace falta poner a las policías que realmente estén formadas, hacen falta garantizar la seguridad y la vida de las mujeres a nivel de lo concreto, de que no suframos violencia en el transporte público, en la escuela, en el trabajo, en todos los lugares donde estamos. Eso todavía no veo la estrategia y menos que ahora que acaban de hacer este cambio a la Secretaría de las Mujeres, que habrá que ver en qué se concreta. Y ver cómo se enlaza todos estos elementos como la inteligencia con precisamente la vida y la integridad de las mujeres. Vamos a ir a un corte de estación, volvemos 55 60 60 55 71. Háganos llegar sus comentarios. Vamos rápidamente a un corte de estación, volvemos. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Livia Denis García, los desafíos y los logros como primera gobernadora de Guanajuato. Livia Denis García Muñoz Ledo hizo historia al convertirse en la primera mujer gobernadora de Guanajuato el 26 de septiembre de 2024. Su llegada al cargo marcó un hito en la política estatal, abriendo un nuevo capítulo en un estado tradicionalmente liderado por hombres. Durante su toma de protesta, García destacó su compromiso con la inclusión, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción como ejes centrales de su administración. De acuerdo con el INEGI, Guanajuato cuenta con una población de más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 51.4% son mujeres. Aunque el estado es una de las principales economías de México, enfrenta desigualdades significativas.
La tasa de participación económica femenina es de 47.9%, considerablemente menor que la masculina, mientras que la violencia de género sigue siendo una problemática crítica en varios municipios. Uno de los compromisos prioritarios de García ha sido la agenda de género. Anunció políticas para combatir la violencia contra las mujeres, como la mejora de los refugios para víctimas, la capacitación de servidores públicos en perspectiva de género y el fortalecimiento del acceso a la justicia. También propuso programas de apoyo para mujeres emprendedoras, con el objetivo de incrementar su participación económica y fomentar su independencia. No obstante, Guanajuato enfrenta problemas estructurales significativos. La inseguridad es uno de los principales retos, con altas tasas de homicidios y delitos relacionados con el crimen organizado. Además, el Estado lidia con rezagos en educación y acceso a servicios de salud en comunidades rurales, lo que limita las oportunidades de desarrollo para muchas familias. En su tercer informe de gobierno, García presentó avances en infraestructura, educación y salud. Entre los logros destacó la construcción de más de 300 kilómetros de caminos rurales, la entrega de 70,000 becas escolares y la rehabilitación de 20 hospitales y centros de salud. En el ámbito de seguridad, informó sobre la implementación de un nuevo modelo de policía comunitaria en 5 municipios, con resultados iniciales positivos. En la atención a la violencia de género, la gobernadora reportó la creación de 5 nuevos refugios para mujeres y sus hijos, así como la implementación de un programa de acompañamiento integral para víctimas. También se estableció una línea de atención de emergencias especializada, que ha atendido a más de 25,000 reportes en su primer año de operación. Aunque el gobierno de Livia Denis García ha logrado avances en áreas clave, el estado de Guanajuato sigue enfrentando desafíos importantes. Y ya estamos de regreso aquí, pues en el segmento final de la mesa política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Angélica de la Peña, eh, ¿con qué cerramos después de este análisis? ¿Cuál dirías que queda de balance en términos de estos primeros 100 días? Me llama la atención y lo quiero recuperar lo que señalaba Alma Margarita. Las encuestas le dan una alta aprobación en estos primeros 100 días de gobierno. ¿Qué lectura hacemos? Bueno, sí le dan muy alta aprobación. Cuando entras en algunas encuestas a detalles, cómo está haciendo la política de seguridad, cómo se siente en la seguridad, ahí es bajísima. Me parece que tenemos que dar una lectura integral de las encuestas y más allá de los ánimos, verlo en lo concreto. Nadie puede poner a discusión, eso sí lo tengo que dejar claro, que ella llega con una gran votación, que llega con un gran reconocimiento como lideresa de la 4T, la continuidad, me parece que fue una política impulsada de manera puntual por el López Obradorismo, que es un fenómeno que existe, que es real, que está creciendo. Simplemente no podemos cerrar los ojos cuántos gobiernos estatales gobiernan. Yo creo que llegará el momento, como pasa en toda la historia, querida Lucía, en hacer los balances respecto de la efectividad de la gobernanza. Cuando empiecen a tener problemas que no tienen solución, cuando empiecen a crecer las situaciones que no están debidamente bien atendidas, cuando se vea el fracaso de una elección de jueces, juezas, magistrados, magistradas, etcétera, que en los hechos, en lo concreto, va a estar peor esa solución que la que debió haberse impulsado, porque nadie puede defender al Poder Judicial respecto de que era lo máximo. Sí, había muchos errores, había muchas críticas, pero creo que la solución que se dio es totalmente incorrecta. Y eso se va a ver. Y eso se va a ver. Sí hay aciertos en seguridad, me parece que fue una decisión importante en un experto en seguridad, porque que hace análisis del contexto real, pero me preocupa que haya bajado los presupuestos en educación y que haya bajado los presupuestos en salud. 2 derechos fundamentales que, sin lugar a dudas, también contribuyen a al fomento de la ciudadanización. Necesitamos pensar en las nuevas generaciones
todas estas que están en la escolaridad, desde pequeños hasta la universidad, etcétera. Y yo creo que esa parte me extraña que siendo ella científica, viniendo de la UNAM, teniendo este reconocimiento por parte de mucha gente de la UNAM que la apoyó, no le esté poniendo atención a como una buena gobernante que decide apoyar la educación y decide, por supuesto, restituir la salud, que estaba francamente en un grave deterioro en el gobierno de López. Y bueno, las broncas así se van a empezar a aflorar y van a empezar a venir las críticas adentro, porque afuera las críticas ya están, la oposición ya está, algunos están articulándose en un nuevo partido, los partidos que existen con registro están haciendo lo suyo, pero me parece que esa parte tiene que verse tarde que temprano, porque no se puede ocultar los malos gobiernos. Marta Tagle, ¿con qué cerrarías? Sí, bueno, yo creo que además del dato que ya mencionaba Alma Margarita, me gustaría compartir que también se dio a conocer la encuesta de Latinobarómetro que se hace en toda la región de América Latina con respecto a la valoración de la democracia, ¿no? En toda América Latina. Y es de resaltar que por primera vez en la historia México, o por lo menos desde que está haciendo esta medición desde el 2005 a la fecha, México tiene una valoración de, el nivel de su democracia muy importante. El 74% de las personas encuestadas valoran de manera correcta la democracia, es decir, están contentos con su nivel de democracia en nuestro país y eso me parece interesante, ¿no? O sea, porque sin duda quienes militamos en un partido y muchas veces dentro de la oposición, pues nos parece como muy negativo lo que vemos, somos muy críticos y demás, pero creo que esto, tanto las encuestas mexicanas como esta de Latinobarómetro, nos deben de llevar a repensar efectivamente qué es lo que la ciudadanía está viendo y viviendo para valorar de manera correcta esta situación que está pasando en México, sin dejar de ser crítica, sin dejar de ver justamente estos temas de la gobernanza que habla Angélica y que se seguirán valorando conforme pasen los meses y los años, pero en el sentido de que también hay que entender cuál es el sentir de la población. La población en México en este momento se siente a gusto con lo que está pasando y en ese sentido pues hay que identificar justamente cuáles son los elementos que dan esta posibilidad. Y el otro comentario que me gustaría hacer, porque me parece que no lo hicimos de manera muy consistente o lo hicimos pero no prosperó y que tiene que ver con este tema de la democracia en nuestro país, es que, por ejemplo, algo que yo señalaba en mis redes sociales a raíz de estos 100 días de gobierno, es que, por ejemplo, en el 134 constitucional se establece que ningún funcionario público puede hacer propaganda personalizada, ¿no? Esta era una demanda que la oposición en ese entonces, PRD, Andrés Manuel y muchos de los que estamos en la oposición, pusimos en la Constitución para evitar una propaganda personalizada que pusiera en desequilibrio a la democracia en nuestro país y que además se diera solamente en el marco de los informes formales, ¿no? Y entonces estamos viendo desde ahorita, desde los 100 días de gobierno, nuevamente una propaganda personalizada porque nadie puede dejar de negar que todos los puentes, los camiones, por todos lados vimos esta propaganda de los 100 días de gobierno, que es algo total y absolutamente fuera de la legalidad, porque era personalizada, porque no había un informe formal, porque se utilizaron recursos públicos para esto que no se están fiscalizando. Y esto lo hizo el anterior gobierno y no se le puso un alto a tiempo. Es bien difícil, claro, ponérselo el alto, por lo que ellos incluso pueden cambiar ahorita la Constitución y quitar eso si quieren, pero las reglas que nos dimos simple y sencillamente queda nuevamente claro que a la cuarta transformación no le importa y esto en la democracia sí importa, porque si no tenemos un Estado de Derecho, si no hacemos valer ese Estado de Derecho, pues aunque la ciudadanía está a gusto con la democracia que tenemos, pues al final de cuentas sigue siendo muy endeble porque en cualquier momento se cambian las reglas o simple y sencillamente no se respetan esas leyes que nos hemos dado.
Qué importante que tocas este tema y ahora sin INAI menos tendremos información para saber qué carambas con cuánto dinero se hizo esta promoción. Alma, ¿con qué cierras esta mesa y este día? Sí, bueno, yo creo que como que yo tengo un sentimiento muy contradictorio porque sí, por primera vez hemos visto a una mujer como presidenta, a una mujer con una escolta que la vez anterior y ahora, o sea, en la toma de protesta y ahora en los 100 días de su ejercicio, fortalece la imagen de las mujeres y eso no podemos decir que no nos gusta, al contrario, qué bueno que lo hace, o sea, sí fortalece, sí destaca quienes trabajamos en la casa. Quizá no me gusta mucho la manera en cómo lo hace, pero lo hace, porque antes estábamos totalmente invisibilizadas. Sin embargo, los retos que tenemos como sociedad para las violaciones que se han hecho en relación al Estado de Derecho, en relación a el equilibrio de poderes, en relación a la falta de reconocimiento por el gobierno federal respecto al empleo y al crecimiento también económico, es decir, al no crecimiento, o sea, estos retos que están ahí no se tocan. Y yo quisiera pensar que así como a veces en el discurso, en su manera como lo ha hecho la presidenta, que habla, bueno, estamos haciendo eso porque el objetivo es tal cosa, pues que admitiera esa falta de crecimiento económico, esa falta de empleos, o sea, sí da becas, sí promueve, pero los porcentajes son muy todavía raquíticos. Y no es que digamos que no es importante, sí, pero estamos hablando de una población amplísima y eso queda muy corto. Yo creo que la sociedad mexicana requerimos ser más críticas, una sociedad más crítica, una juventud comprometida, que no solamente le interese que les van a becar, sino qué va a pasar después, como decía muy bien Angélica, el día de mañana, cuando estén ahí teniendo las consecuencias de todas estas decisiones que no fueron exactamente las correctas, o sea, el impacto que se va a tener en la vida cotidiana, en el encarecimiento, pues ahí es cuando se va a poder evidenciar. Así que yo esperaría sí poder fortalecer los diálogos y que ella pudiera abrirse más. Pienso que ha habido intentos no suficientes, no nos han alcanzado, no nos han convocado suficiente, porque, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo se están haciendo foros, pero son foros con información y luego los hacen en lugares que solamente pueden llegar a algunos grupos. Eh, pues eso no es incluir y estar participando con y para el pueblo. Que ese es todo un tema. Seguramente en la próxima mesa hablaremos sobre esta forma de construir el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que tendremos aquí. Pues agradecerles a las tres, pues el análisis hecho esta mañana y a la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí al punto de las 10 de la mañana en la mesa política, esta mirada feminista que se hace más que necesaria en estos momentos. Gracias a las tres y que tengan excelente semana. Igualmente. Mesa política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.